Hola de nuevo, vamos a ir ahora a la semana 4, donde vamos a intentar conocer mejor cómo es el problema de comportamiento para una persona con discapacidad, ¿no? Vamos a intentar entender mejor la conducta. En este tema vamos a intentaros transmitir los profesionales aquello que sabemos un poco sobre conducta de las personas con discapacidad. Lo primero que vamos a hacer es intentar definir muy bien la conducta. Como decíamos en el primer tema, vamos a ir trabajando conducta a conducta. No podemos trabajarlo todo a la vez, ¿no? Nos encantaría que nuestro familiar se comportara bien en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo que vamos a intentar es trabajarlo conducta a conducta. Lo primero es entonces definir muy bien cuál es esa conducta problema. Para definirlo tenéis varios ejemplos en el temario, en el PowerPoint, donde vamos a ver que la manera de definir las conductas es de una manera muy concreta, ¿sí? Si yo quiero definir qué es lo que ha hecho mi familiar, tengo que hablar de, pues mi familiar ha gritado, o ha gritado intensamente, o ha pegado, o ha tirado objetos, ¿sí? Se ha negado a hacer algo, ha estado absorto en estereotipias o en algunos movimientos repetitivos, de manera que no ha podido participar en una actividad. Estas son maneras de definir de una manera concreta qué es lo que ha ocurrido. De forma que, si yo, que no conozco a vuestro familiar, voy y estoy una tarde con vosotros, sepa identificar cuándo está teniendo el problema de conducta, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que pueden insultar, ¿no? Pero ese, digamos que no es un problema grave. Imaginaros que mi familiar, que se llama Juan, tiende a, cuando está enfadado, a refunfuñar e insultar así un poquillo. Pero Juan puede llegar a pegarme un bofetón, ¿sí? Como comprenderéis, quizá este enfado y estos insultos nosotros no lo consideramos un problema de conducta muy importante, ¿no? Tenemos que tener identificado cuando Juan se enfada y insulta y hace estos comentarios y cuando Juan pega un bofetón. Porque no es lo mismo que llegue a los insultos o que llegue al bofetón, ¿verdad? Si yo voy a vuestra casa, si cualquiera viene a mi casa a ver a mi familiar, tiene que identificar bien cuál es el problema de conducta que se ha dado. Si lo que ha pasado es que se ha puesto a insultar o si lo que ha pasado es que me ha dado un bofetón, ¿sí? Si nosotros definimos los problemas de conducta, como nos pasa muchas veces, que decimos, es que Juan se ha enfadado, Juan la ha liado, yo no sé si lo que ha hecho es insultar o lo que ha hecho es pegar un bofetón, ¿no? Es muy importante que seamos muy concretos. Lo vamos a definir de manera que cualquiera que llegue a nuestra casa sepa si Juan ha tenido el problema de conducta 1 o el problema de conducta 2 o lo que nosotros hemos definido como importante y estamos evaluando, ¿vale? Eso va a ser nuestro primer ejercicio. Después vamos a intentar identificar también cuál es la frecuencia, es decir, cuántas veces pasa a lo largo de la semana o a lo largo del mes o a lo largo del año para poder ver cuánto de frecuente es y cuando hacemos un plan de trabajo identificar si hemos mejorado esa frecuencia o no. ¿Cuánto de duración tiene ese problema de comportamiento? No es lo mismo que una persona se pase, que haga 2 comentarios de jolín, estoy enfadado, ¿no? A que se pase 1 hora haciendo estos comentarios, ¿no? Jolín, es que no sé qué, y está refunfuñando. Este parece un problema de conducta un poquito más grave, ¿no? Y también cuál es la intensidad de este problema de comportamiento. No es lo mismo que estos, por ejemplo, este refunfuñe, ¿no?, se dé en un tono de voz bajo, a que esto sea gritando y con una duración alta. Esto va a ser un problema de conducta más grave. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Vamos a intentar definirlo bien, medirlo, ¿no? Digamos que pesar este problema de conducta, cuánto de grave es ahora mismo, cuánto de frecuencia, cuánto de duración y cuánto de intensidad. Esto lo vamos a hacer mediante registros. Os hemos dejado un ejemplo para hacer registros de cada episodio de problemas de conducta con unas instrucciones para rellenarlo. No dudéis en consultar dudas con el tutor o la tutora para lo que necesitéis, ¿no? La idea es que durante un tiempo, al principio sobre todo, es muy importante tener lo que llamamos una línea base. Definir muy bien la conducta y esa conducta que vamos a trabajar, medir bien cuál es la frecuencia, la duración y la intensidad y tenerlo registrado.
De manera que cuando nos pongamos a hacer un plan de trabajo, veamos si ha habido cambios. ¿Por qué? Porque normalmente no vemos cambios milagrosos. No, tenía muchos problemas de conducta y de repente ha dejado de tenerlos. No, esto no es lo que, ojalá, a veces pasa, pero no es lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que pasa un poquito menos, o es un poquito menos intenso, o dura un poquito menos. Y esto, si no lo registramos, nos va a ser muy difícil darnos cuenta de qué pasa. Porque si mi familiar se enfada 3 veces al día, cuando se enfada 2, ¿creéis que realmente nos damos cuenta? O muchas veces ya no nos damos cuenta, ¿no? Es importante registrarlo. Además, bueno, ya veremos que es muy importante registrarlo para entender bien cuáles son las causas de la conducta y analizarlo bien, ¿vale? Así que los registros van a ser muy, muy importantes para nosotros. Y cuando los problemas de conducta se dan en casa, es fundamental que vosotros os sintáis seguros de cómo analizar esos comportamientos, ¿no? Bueno, tenemos la línea base, tenemos definida bien la conducta y ahora vamos a identificar cuáles son las causas que hacen que la persona con discapacidad tenga estos problemas de conducta. Y ahí vais a ver en una de las diapositivas unas esferas, ¿no? Unos círculos que nos hablan de factores biopsicosociales, es decir, factores biológicos, ¿sí? Salud física, salud mental, si hay algunas características genéticas en la persona con discapacidad, si aparece epilepsia. Hay muchísimos factores que están influyendo en que la persona con discapacidad llegue a tener problemas de comportamiento. Como decíamos, no solamente no podemos pensar que son un plan intencional para tener una consecuencia, sino que lo que nos vamos a encontrar es un conjunto de factores. Estos factores biológicos van a ser muy, muy importantes, los tenemos que tener en cuenta, y ahí tenemos que prevenir muchísimo con revisiones médicas, con conocer bien dónde están los dolores de las personas, dónde están las molestias, etc. Está la parte social, qué entorno le hemos podido ofrecer a las personas con discapacidad, y vosotros mejor que nadie sabéis cómo está el sistema educativo, cómo están los servicios, y que a veces, bueno, pues las personas no están en el entorno más enriquecido posible, ¿no? o el mejor que hemos podido tener. También tenemos que saber que las personas con discapacidad son vulnerables y lo han sido a lo largo de la historia, pues a un montón de abusos, ¿no? Abusos de poder, abuso sexual, abusos en las relaciones, bueno, y esto no favorece, ¿no?, que las personas puedan tener una autoestima ajustada y que puedan desarrollar conductas adecuadas, ¿no? A veces han tenido experiencias negativas, han tenido constantes cuidadores o educadores que han ido cambiando, ¿no? Y bueno, todas estas cosas hacen que las personas con discapacidad tengan una serie de vulnerabilidad para tener problemas de conducta. Y luego la parte psicológica, evidentemente las habilidades comunicativas, fundamental, ¿no? Cuánto de habilidad comunicativa puede tener la persona con discapacidad para explicarse a sí misma y para explicarnos a nosotros por qué hace sus conductas, características de personalidad, habilidades cognitivas para entender las situaciones sociales, habilidades cognitivas para regularse emocionalmente, ¿no? Habilidades emocionales para esto. Estas 3 esferas, cuando se juntan y hay problemas en la parte biológica, hay problemas en la parte social, hay problemas en la parte psicológica, es muy probable que las personas con discapacidad aparezcan problemas de comportamiento como respuesta a lo que les estamos pidiendo del entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Trabajar, bueno, la parte biológica en todo lo que podamos, pero muchas veces esta ya está muy, muy predeterminada. Ahí sí podemos trabajar con los médicos y prevenir y mejorar la salud física de nuestros familiares, ¿no? Pero sobre todo trabajar en el entorno y trabajar en la parte psicológica, ¿no?, o emocional de la persona y de los aprendizajes. Esto es lo que vamos a proponer desde aquí, ¿no? Bueno, una vez que conocemos todos estos factores, uno que os hemos dejado un vídeo para que podáis ver es la parte sensorial también, de cómo afectan a muchas personas en general, pero a las personas con discapacidad intelectual más, la parte sensorial, de los ruidos, el calor, mucho gentío, muchos estímulos que a veces las personas no pueden gestionar. En especial aquellas personas que tienen bueno, pues rasgos del trastorno del espectro autista, que hay un gran número de personas en la población de personas con discapacidad y que les pueden afectar mucho a la hora de reaccionar ante los problemas de conducta, reaccionar ante el entorno y que pueden
aparecer problemas de conducta en ese momento, cuando hay mucha gente, muchos estímulos, mucho ruido, etc. Bueno, el modelo que nosotros queremos, con el que nos explicamos los problemas de conducta, es, como veíamos en el primer tema, que los problemas de conducta aparecen después de tener una serie de desencadenantes, ¿no? De algo que desencadena que aparezca ese problema de conducta. No aparecen porque sí, sino que aparecen desencadenantes. Hablamos de desencadenantes lentos, hablamos de desencadenantes rápidos, ¿sí? Y los vamos a diferenciar fácilmente, ¿no? Normalmente vosotros, como familiares, conocéis muy bien cuáles son los desencadenantes lentos de vuestro familiar. Sabéis cuándo va a tener un problema de conducta. Ya sabéis que hay determinadas situaciones sociales, o pues yo sé que cuando va a una reunión familiar, yo sé que cuando me paro a hablar con un vecino y voy por la calle, yo sé que cuando le digo que no, ¿sí? Vosotros conocéis muy bien esto. Y lo que os vamos a intentar ayudar es a que lo pongáis por escrito, a que lo concretéis para tenerlo muy claro. Como decíamos, para no actuar desde el piloto automático, sino desde, bueno, pues ya conocemos esta información, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Los desencadenantes lentos serían, entonces, circunstancias que hacen que nos vayamos poniendo irritables, enfadados, nerviosos, ¿sí? Que aparecen a lo largo del día o a lo largo de las temporadas, ¿no? Y que nos van poniendo en una situación como de irritabilidad, y que cuando aparece lo que llamamos un desencadenante rápido, que es la mecha, ¿no? Aquello que nos hace estallar, aparece el problema de conducta. ¿Dónde solemos tener más dificultades? En identificar los desencadenantes rápidos, esa mecha, ¿no? Para darnos cuenta de qué es lo que provoca el problema de comportamiento. Los desencadenantes lentos, os hemos puesto muchos ejemplos de cuáles pueden ser desencadenantes lentos, ¿no? Es muy interesante que identifiquéis y que podáis poner en papel cuáles creéis que son los desencadenantes lentos de vuestro familiar, y que luego los contrastéis cuando hagáis esos registros, para ver si realmente cuando vemos problemas de conducta pasan por esto, ¿no? Porque a veces tenemos creencias de yo creo que pasa por esto, pero cuando uno se pone a registrar se da cuenta de que, bueno, pues no es tantas veces, ¿no?, la que pasa por eso, sino que pasa por otro factor al que no habíamos dado tanta importancia. Los desencadenantes lentos nos van a ir poniendo en determinada situación, ¿sí? Y el desencadenante rápido es el que nos hace estallar, ¿no?, de alguna forma. A veces los desencadenantes lentos empiezan a pasar y se van como acumulando, ¿no? Digamos que es como la gota que colma el vaso. Me pasa una cosa, me pasa otra, y llega un momento en el que exploto. Hay otras veces que hay personas que tienen desencadenantes rápidos que enseguida les hacen estallar. Os ponemos varios ejemplos en el PowerPoint que yo creo que os van a aclarar estas circunstancias. Os voy a poner un ejemplo de una persona en concreto, ¿no? Hugo, por ejemplo, es un chico que tiene muchos dolores. Cuando esto ocurre, cuando tiene otitis, cuando tiene problemas intestinales, está muy irritable, ¿sí? Sin embargo, eso no hace que por la mañana, según se levante, él empiece a pegar a todo el mundo, ¿sí? Él puede llegar se autolesiona y pega a las personas cuando se acercan, ¿no?, y está en esa situación. ¿Qué suele ocurrir? Que el desencadenante lento es el dolor, pero normalmente eso no le hace pegarme según yo me acerco, sino que cuando él está con ese desencadenante lento, que es el dolor, si yo le propongo una actividad que no le gusta o una actividad que le resulta difícil, es cuando me va a pegar, ¿sí? Es el desencadenante rápido, es que yo le he dicho, ven, vamos a hacer un dibujo, ven, vamos a hacer ejercicio, ven, vamos a darnos un paseo. Ese es el desencadenante rápido, es aquello que pasa justo antes de que aparezca la conducta, ¿no? Lo que hace que Hugo explote. Se tienen que dar normalmente los dos factores. Es verdad que hay personas que pasan muy rápido de uno a otro, pero en la mayoría de los problemas de conducta nos vamos a encontrar con que vamos a poder identificar desencadenantes lentos y desencadenantes rápidos. Para una persona que está teniendo dolor, como si me pasara a mí cuando yo tengo dolor de cabeza, es muy probable que ante cualquier cosa, ¿no?, me suponga un problema, cosa que otros días no me ha supuesto, ¿no?
Entonces, vamos a ir viendo distintas circunstancias y vamos a ir identificando con vosotros cuáles son los desencadenantes lentos más comunes que suelen aparecer en vuestro familiar y cuáles son los desencadenantes rápidos más comunes que suelen aparecer con vuestro familiar. Porque eso nos va a dar pistas de por qué aparecen los problemas de conducta. Si yo sé que la persona ya está regular, que está con dolor de cabeza, como hacemos con cualquiera de nosotros, ¿no? Igual no le voy a pedir cosas muy difíciles hoy, sino que voy a esperar a mañana. No quiere decir que no se las vayamos a pedir nunca, quiere decir que igual hoy no es el mejor día o no es el mejor momento para pedírselo, ¿no? O que tengo que pedírselo con más cuidado. Esta es un poco la idea. Os vamos a pedir que hagáis ejercicios y os vamos a poner muchos ejemplos para que podamos ver esto. Por otro lado, tenemos, como os explicamos ya también el primer día, la curva del comportamiento. Entendemos que tenemos una curva así, ¿os acordáis? ¿No? Donde lo vamos a poner en el símil de semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿no? Cuando la persona está en verde, entendemos que la persona está bien, está en un estado estupendo, donde no han aparecido todavía desencadenantes lentos, ni circunstancias que le hayan molestado, puesto nervioso, puesto en una situación de malestar, etc., ¿no? Cuando estamos en verde es nuestro momento de trabajar. Empiezan a aparecer desencadenantes lentos y la curva de activación empieza a subir, ¿no? Me empiezo a poner nervioso, molesto, irritable, enfadado, triste, cada uno, ¿no? Y empieza a aparecer esa curva de comportamiento. Como veréis, y veremos en los siguientes, ya en la intervención, evidentemente no es lo mismo cuando la persona ha tenido un desencadenante lento que cuando ha tenido varios y ya va subiendo, ¿no? O le han puesto tan nervioso, no es lo mismo estar en este grado amarillo que en este otro, ¿verdad? Y ahí vamos a poder intervenir de maneras distintas, ya lo veremos. Es interesante que tengamos el semáforo en la cabeza para darnos cuenta, ¿no? Si yo sé que la persona ha tenido determinados desencadenantes lentos, como puede ser personas que tienen epilepsia, que han tenido epilepsia por la noche, es muy importante que lo avisemos, ¿no? Oye, esta noche ha tenido una crisis. ¿Por qué? Porque es muy probable que al día siguiente su nivel cognitivo, su cansancio sean más grandes. Y a pesar de que a Pepe le encante ir a un montón de actividades, este día es muy probable que esté más cansado y que no tenga ganas de hacer cosas. Puede ser que si nosotros le proponemos hacer muchas cosas, estalle y tenga un problema de conducta. Esto nosotros lo hacemos, nosotros siempre hablamos de que la curva de la conducta la hablamos para personas con discapacidad, pero es exactamente igual para nosotros. ¿Verdad que cuando tú quieres conseguir algo de tu pareja, tu madre, tu jefe, le miras a la cara y si ves que no tiene un buen día, no es el día de ofrecérselo, vas a intentar conseguir las cosas otro día, ¿no? No quiere decir que no se lo pidas, sino que hoy no es el día de pedírselo, hoy no es el momento. O tengo que encontrar una manera, ¿no? Como de entrar que no genere conflicto, porque si no sé que voy a tener un no por delante. Bueno, pues esto es lo mismo que nos pasa con las personas con discapacidad. Si hemos identificado que ha habido desencadenantes lentos, vamos a intentar no poner desencadenantes rápidos para que no estalle la conducta, ¿sí? O si vamos a poner desencadenantes rápidos, vamos a intentar que sea de una manera donde la persona lo va a poder asumir. Le voy a apoyar para que pueda asumir esta circunstancia. Voy a estar más al loro hoy de esa persona porque sé que va a estar bueno, pues más nerviosa, más agitada o más irritable. Esto es lo que vamos a entender siempre con las fases de la conducta. Deciros que en la curva, aunque nosotros lo explicamos así con el verde, el amarillo y el rojo, habría muchos gradientes de color, como decíamos antes, varios gradientes de amarillo. No es tan así, ¿no? Cuando la estudiamos minuciosamente, pero para simplificar nos hemos puesto en esas tres fases. Es importante saber eso porque vamos a ver distintos momentos dentro de esa curva de activación o de conducta. Cuando pasamos del verde al amarillo, nos vamos a dar cuenta de que la persona nos va a manifestar, desde el verde al amarillo, nos va a manifestar cómo está. Igual que sabemos que nuestro jefe hoy no tiene un buen día, o que nuestra pareja, o que nuestro hermano, o con nuestra madre no tiene un buen día, lo vamos a notar con la persona con discapacidad. Y para eso también nos vamos a pedir que seamos capaces de ponerlo por escrito, de identificarlo bien. A veces nos pasa que los familiares sabéis perfectamente cuando pasa del verde al amarillo, ¿no? Muchos padres o madres, hermanos nos comentan, ¿no? Yo según se levanta sé que hoy no tiene un buen día. Vale.
tenemos que ser capaces de identificar por qué, cómo te lo está diciendo esa persona que no tiene un buen día, qué gestos hace, qué actuaciones hace, qué dice, ¿no? Que a ti te hace saber que no tiene un buen día. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad está con muchas personas y le vamos a intentar explicar a todas cómo saber que no tiene un buen día, que no tiene un buen momento, que se está poniendo nervioso, que tiene indicadores de malestar. Los vamos a poner por escrito de manera que si yo mañana tengo que ir a vuestra casa a darle apoyo a vuestro familiar, sea capaz de darme cuenta y entonces cambie mi comportamiento. Yo no te voy a pedir las cosas de la misma manera para intentar que no llegues a explotar, ¿sí? De la misma forma que nosotros lo hacemos con cualquiera de nuestros amigos, de nuestros jefes, de nuestros conocidos. Nos damos cuenta de que no está bien, de que está algo nervioso y no es el momento de pedirle las cosas más difíciles o las que sabemos que le molestan, ¿no? Vamos a intentarlo hacer de otra forma. Esto es lo que os vamos a pedir y también tenéis en la teoría bastantes ejemplos de cómo identificar lo que llamamos esos indicadores de conducta, ¿no? Volvemos a la curva y hablamos entonces verde, amarillo, rojo, ¿no? Volvemos a pasar por el amarillo y bajamos al verde. Acordaos que en el verde estamos ok, es el mejor momento de trabajar. En los siguientes temas veremos cómo hacemos ahí prevención primaria, cómo trabajamos ahí, que es el mejor momento donde la persona puede aprender. Aparecen desencadenantes lentos, pasamos al amarillo, nos estamos poniendo nerviosos, identificamos ahí cuáles son los indicadores que nos dicen me estoy poniendo nervioso, ¿sí? Y si aparece un desencadenante rápido, vamos a pasar al rojo, a la explosión, ¿no? En la explosión ya veremos maneras de intervenir, pero normalmente lo que nos dice el semáforo es stop, ¿no? Espera que la persona vuelva a regularse y vuelva a estar bien. En el amarillo lo que nos dice es precaución, ¿no? Cuando pasa la situación del rojo, vamos a pasar por otro amarillo que nos vuelve a decir precaución. Ten cuidado, todavía la persona no está lo suficientemente tranquila como para que tú vuelvas a un estado normal, donde le exijas las mismas cosas, etcétera, sino que vamos a volver a estar en precaución y tranquilos, vamos a intentar apoyar a la persona para que vuelva a estar en una situación de verde, ¿no? Volvamos al verde, que es pasa, adelante, pídame lo que quieras porque estoy bien, ¿no? Esta va a ser nuestra curva de la conducta. Recordaros varias cosas en ese sentido, y es que es muy importante que tengamos en cuenta ese después del rojo para prevenir, que otra vez no vuelva a subir al rojo, sino que pasemos del amarillo otra vez al verde, y que nos damos cuenta también que nosotros, cuando estamos acompañando a la persona con discapacidad, también hacemos esa curva, ¿verdad? Nosotros, cuando la persona se empieza a poner nerviosa, nos contagiamos también de ese nerviosismo, ¿sí? Y nos va a costar intervenir, como decíamos, ¿no? Cuando llegan al rojo, también nuestro nerviosismo va a llegar probablemente al máximo, ¿no? Y vamos a también pasar por esa fase de cuando se termina el rojo, estamos cansados, nerviosos todavía, hasta que volvemos a una situación basal, ¿no? Es importante saberlo, nosotros vamos a intentar no desregularnos de esa manera, pero lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Esta sería la curva de activación de la conducta, donde la persona se desregula y aparecen esos problemas de comportamiento hasta que vuelve otra vez al verde. Esto es lo que vamos a ver en el tema 4 y esperamos que os sirva, sea muy gráfico para entender los problemas de comportamiento de vuestro familiar. En el tema 5, que es el siguiente, la semana 5, que es la siguiente que vamos a ver, lo que vamos a identificar es cuáles son las causas, ¿no? O las funciones de qué es lo que nos quiere comunicar la persona con sus problemas de comportamiento. Como decíamos al principio, vamos a ver que las personas con problemas de conducta tienen problemas de conducta por varias razones, ¿no? Pueden ser causa de un problema de salud físico directamente, puede ser causa de un problema de salud mental, que no podemos hacer una formación sobre salud mental general, pero si tenemos sospechas de que aparece un problema de salud mental, consultémoslo con los profesionales, evaluemos bien y hagamos un plan de trabajo derivado un poco de esto, ¿no? Y puede ser que las personas lo hayan aprendido, metido en un hábito de conducta y que realmente les funcionen para comunicarnos cosas, ¿no?
en el tema 5 nos vamos a centrar en estas conductas más funcionales, ¿no? Que son conductas que a la persona le sirven para comunicarnos que quiere algo, ¿no? De alguna forma. Eso quiere decir, repetimos, ¿no? No quiere decir que lo hagan con un plan intencionado de conseguir cosas así, sino que nosotros, de alguna manera, les hemos condicionado para conseguir las cosas así. Es decir, si yo, cuando quiero el móvil, me enfado, lo pido por favor y nadie me hace caso, si yo me enfado, me tiro al suelo y aparece el móvil, es muy probable que las próximas veces, ¿no? Cuando quiera el móvil, me tire al suelo y consiga el móvil de esta manera, ¿no? Esto no quiere decir que la persona piense, yo voy a hacer esto para conseguir lo otro y tenga un plan tan elaborado, ¿no? Sino que lo que significa es que ha aprendido, ha asociado, que cuando se comporta así consigue cosas, ¿no? Y estas son las conductas en las que nos vamos a centrar en el tema 5, las conductas que llamamos funcionales, ¿no? Vamos a analizar que normalmente hay 4 funciones para las conductas. Una es llamar la atención, ¿sí? Conseguir que les hagamos caso a las personas, conseguir algo, el móvil, la tablet, una actividad, etcétera, dinero, evitar algo. Yo no quiero hacer esa tarea, no quiero recoger mi ropa, no quiero ducharme, no quiero comer esto, ¿sí? O una función de regulación emocional, que puede ser de descarga, me he enfadado y necesito estallar, sin más, hasta que vuelva a regular mi estado anímico, de activación, o me necesito estimular. Esto pasa sobre todo con personas con un nivel cognitivo más bajo muchas veces, o con personas con trastorno del espectro autista o que tienen alguna alteración sensorial, como veíamos en el tema anterior, ¿no? Que a lo mejor aparecen pues, autolesiones que pueden ser por estimulación o gritos que nos están haciendo estimular, ¿no? Estas son las 4 razones o las 4 cosas que nos suelen querer comunicar las personas cuando tienen conductas funcionales. Es muy importante que nos demos cuenta de que lo que nos quieren comunicar es positivo. Querer llamar la atención es algo que hacemos todos, que es positivo, que queremos tener a las personas que queremos, que constantemente nos estén prestando atención. Lo que pasa es que nosotros tenemos estrategias adecuadas para ello y ellos a veces no buscan las mejores estrategias para llamar nuestra atención. Pero lo que quieren conseguir está bien, ¿no? Cuando yo muchas veces no quiero hacer muchas tareas, me gustaría no tener que planchar, no tener que poner el lavavajillas, etcétera, ¿no? Y a veces busco maneras para no hacerlo. Eso no está mal. Lo que no queremos que haga es tirarme algo a la cabeza para no poner el lavavajillas, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es enseñarles a decir, no quiero poner el lavavajillas, o cómo podemos negociar que hoy no ponga el lavavajillas, que lo ponga más tarde, o cómo puedo aceptar que tengo que poner el lavavajillas sí o sí, porque si no se va a quedar sin poner, ¿no? Esta sería un poco la idea. Bueno, para eso vamos a ver la imagen del iceberg, ¿no? Donde diferenciamos forma y función de las conductas. La forma sería, bueno, pues te tiro algo, te insulto, doy un bofetón, sería la conducta en concreto, ¿no? Esa es la forma de la conducta, cómo me lo está pidiendo. Y la función, lo que está por debajo en el iceberg, ¿no? Hundido ahí debajo del mar que no vemos, es qué es lo que tú quieres conseguir con esta conducta, qué es lo que me quieres decir con esta conducta. Te quiero decir, esta actividad no me gusta, esta tarea no me gusta, no quiero hacer esto, quiero que me prestes atención, quiero que estés conmigo, quiero que me hables, etcétera, ¿no? Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros no se trata de que las personas no consigan las cosas con los problemas de conducta, que no consigan las cosas, sino que no los consigan con los problemas de conducta, sino que les enseñemos a conseguirlos de otra manera más adecuada. Bueno, en este último tema también hacemos una reflexión sobre el castigo, que es nuestra manera más habitual de actuar y que muchas veces, pues como sabemos, no tiene consecuencias positivas, sino que lo que genera es más estrés, más malestar, unos círculos viciosos donde entramos en aspectos negativos y la persona con discapacidad se engancha un poco a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poco de cómo es importante cambiar el enfoque del castigo, ¿no? Y centrarnos más en enseñar a la persona estrategias alternativas. Bueno, os dejamos muchos ejemplos para que podáis ir viendo cómo son las distintas formas y cómo son las distintas funciones
que puede tener la conducta y que os pueden ayudar a identificar qué es lo que pasa con vuestro familiar. Lo más importante es que hagáis muchos registros para que podáis contrastar lo que pensáis a priori con lo que realmente pasa en vuestra